Hola, soy Alina Muresan, soy ilustradora, pintora, diseñadora gráfica. Llevo viviendo aquí en México casi 3 años y acabo de terminar un proyecto que se llama Caos Mágico. He nacido en Rumanía, con una infancia muy normal, con mucho amor. Me he divertido mucho, aunque mis padres creo que menos porque había una dictadura, entonces creo que no era tan divertido como a mí me parecía. Y a los 13 años ellos deciden dejar Rumanía y se van a España a vivir. Termino mis estudios en una escuela de arte que se llama ESDIP, la Escuela Superior de Dibujo de Madrid, donde ahí me licencio en ilustración y en cómic. La verdad es que siempre he querido ser pintora, pero siempre mis padres, mis tíos, mis abuelos, toda la gente que tenía a mi alrededor me decía que me iba a morir de hambre, entonces que buscara otra profesión que no fuera la de artista, ¿no? Entonces dije, vale, pues si no queréis que sea artista, seré ilustradora. Entonces, toda mi carrera se desarrolla en Madrid hasta 2017, hasta hace pues casi 3 años, que decidimos, mi pareja y yo, venir a vivir a México. Tengo muchos amigos viviendo aquí en México, y no hace poco, sino llevan aquí viviendo 10 años, 5 años, o sea que México siempre ha estado dentro de mi vida. Sin embargo, nunca decidí a venir como de turista a México, porque no sé en el resto del mundo, pero en Europa, por lo menos en España, lo que se escucha de México es bastante negativo, por no decir todo negativo, ¿no? Es como que parece que vas a pisar México y te van a secuestrar, te van a matar o cualquier cosa mala, ¿no? Entonces, pero como tenía muchos amigos aquí viviendo y estaban insistiendo, vente a vernos y tal, y como, mira, voy a ver México. Y ¿cuál es mi sorpresa? Que me encontré un país maravilloso, con una gente increíble, un país muy normal, se puede vivir el día a día, que sí tiene sus cosas malas, pero ni mucho menos son las que más importan, ¿no? O sea, es como que se hace mucho hincapié en las cosas malas que suceden en México, pero creo que se olvidan muchas veces de todas las cosas buenas que tiene México. Entonces, a mí lo que más me sorprendió de México es, sobre todo cuando vienes de fuera y no estás acostumbrada, ¿no?, desde pequeñito, ¿no?, a vivir un poco lo que es Ciudad de México, que es una ciudad gigantesca, inmensa, intensa, ¿no? A mí lo que me creó, por ejemplo, fue como una confusión sensorial, ¿no? Y esa confusión sensorial creo que provenía también del hecho de que había mucha confusión a la hora de mezclar lo antiguo con lo nuevo, lo torcido con lo recto, lo atiborrado, lo lleno con lo desamparado, ¿no? Entonces toda esa mezcla de la arquitectura, ¿no?, de la anarquía de su arquitectura, que de repente conviven juntos en una misma calle edificios coloniales, modernos, caídos, destruidos, la vegetación que lo invade todo, o sea, todas esas cosas, toda esa amalgama de cosas conviviendo juntos, la gente en la calle, las conexiones humanas, las historias, ¿no?, que te encuentras en la calle, el folclore, que es muy palpable. Creo que me impresionó muchísimo, como una sensación de caos, pero dentro de ese caos creo que encontré magia. No solamente dentro de ese caos magia, sino que incluso también hay como rincones mágicos. Tú vas caminando por la calle y aunque te parece que todo es como caóticos, gente, coche, edificios, helicópteros, perros, un montón de cosas que están sucediendo a tu alrededor, de repente das la vuelta y te encuentras un rincón mágico. Entonces para mí es como, la Ciudad de México es como llena de abundancia, de contrastes y de magia. O sea, lo que he intentado representar con esta obra es un poco la grandeza de esta urbe, ¿no? Es una urbe donde conviven un montón de miles de ideas, de pensamientos, de sentimientos, de acciones. Lo que he intentado retratar un poco es lo que decía antes, un poco su arquitectura, ¿no?, su vegetación, las historias que suceden en las calles, las conexiones humanas.
Y lo he intentado hacer de la forma más real y menos sesgada posible, ¿no? Inevitablemente soy yo la que lo ha creado, entonces algo de sesgo tiene, porque son mis ojos, es mi forma de verlo. Pero lo que quería representar era un poco lugares, aunque al final representan lugares típicos, porque forman parte de esta ciudad, quería también representar lugares pocos típicos, poco convencionales o incluso pocos visitados por los ojos del turista. Y no solamente por los ojos del turista, sino también incluso por los propios ojos de los mexicanos. A lo largo de estos 2 años que dura el proceso del proyecto, hablando con muchos mexicanos, me he dado cuenta que al final ellos crean su vida en donde trabajan y donde viven. Y al final no salen de ese círculo, ¿no? O sea, yo trabajo aquí y vivo aquí, entonces su vida también está creada dentro de ese círculo. Como mucho a lo mejor puedes ir a Coyoacán, ¿no? Porque es bastante turístico, tiene un centro histórico súper bonito, o pueden ir a las trajineras de Xochimilco, pero poco más. Entonces me di cuenta que hay muchos lugares de Ciudad de México que incluso los propios mexicanos, no hablar de los turistas, no conocen. Entonces por eso quería que mi proyecto fuera lo más real posible y enseñar un poco lo que es en su conjunto Ciudad de México, no solamente lo más céntrico y lo que casi todo el mundo conoce, sino incluso Tlalpan, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Iztacalco, o sea, son delegaciones que incluso hay mucha gente que no conoce. Entonces quería dar un poco esa visión de qué es lo que sucede en esta delegación. Estos son los edificios, estas son la gente, esto es lo que sucede en esas delegaciones. Entonces eso es lo que yo quería como representar un poco en esta obra, ¿no? Sin embargo, también, aunque yo pueda decir lo que quería representar con esta obra, me gustaría que cada uno descubra un poco su propia historia, ¿no? Cuando vea un cuadro, se descubra su historia, que saque sus propios significados. Realmente es lo que me gustaría. Lo que más me sorprende de Ciudad de México, aunque la ciudad me sorprende mucho porque es una urbe gigante con un territorio inmenso, ¿no? Y es intensa, es caótica, pero creo que lo que más me ha llegado es la gente. La gente es muy abierta, es muy... no sé, es como que a mí por lo menos me han recibido con mucho cariño, he recibido mucho cariño de los mexicanos, ¿no? Entonces, algo que me ha sorprendido y que tiene mucha relación con esto es que el día, por ejemplo, del gran terremoto del 11 de septiembre, yo no lo viví, estaba viajando, estaba volviendo de España a México, había ido a ver a la familia y cuando llegamos, claro, me encontré una ciudad totalmente sumisa en el caos, ¿no? Pues todo lo que había sido el terremoto. Y lo que más me sorprendió es la reacción de la gente. Cómo la gente se volcó, salió a la calle, todo el mundo ayudaba. O sea, era increíble, se me ponían los pelos de punta, me parecía increíble porque Ciudad de México, para mí, parece una ciudad que es como que el cambio es la única constante, ¿no? Que te la encuentras en todas las cosas presentes. Parece como una ciudad inalterable, como si a nadie le importara y como si nadie la cuidara. Sin embargo, la estuvieran velando. Entonces, para mí, ese día y todos los días que vinieron después confirmaban un poquito esa teoría. O sea, nadie la cuida, pero sí la están velando. Y cuando realmente la gente necesita de su gente, salen a la calle. Entonces a mí me emocionó mucho y me llegó al corazón la reacción de la gente. Pues me gustaría invitarles a mi exposición. Será el día 29 de agosto a las 17 horas y es en la Universidad de la Comunicación, en Espacio Arterial, en Zacatecas 120. Ahí os espero, a todos. Os mando un beso y un abrazo muy grande a los de México Legendario. Muchas gracias.